¿qué tal? Muy buenas tardes, somos Brenda Velázquez y Sinaí Rodríguez y el día de hoy les vamos a hablar sobre la problemática que se deriva de la institución jurídica llamada anatocismo. Este tema es de suma importancia para nuestro país, pero de igual manera para nuestra economía. Comenzamos. Para comenzar, en nuestro país existe una figura legal llamada capitalización de intereses, mejor conocida como anatocismo, derivado del pacto entre un deudor y un acreedor. La cuestión de validez jurídica del anatocismo es antigua y ha sido objeto de normatividad, interpretación y aplicaciones diferentes. Por otra parte, el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal establece que las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y produzcan intereses. Mientras tanto, en el artículo 363 del Código de Comercio establece que los intereses vencidos y no pagados no deben ganar intereses y añade que los contratantes, sin embargo, podrán capitalizarlos. El anatocismo se da a partir de una obligación, mediante la cual ambos convienen a pagar intereses sobre intereses, y estos se agregan a un nuevo capital, constituyéndose dicha obligación en una forma de usura, la cual está prohibida, tal como lo aborda la jurisprudencia 3, referente se hace mención en el artículo 21, numeral 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se establece que se protege el derecho humano a la propiedad. En este artículo justamente está pactado que la ley debe de prohibir la usura, como una forma de explotación del hombre por el hombre. Lo que se entiende por usura precisamente es que haya un aprovechamiento en beneficio propio y de una manera abusiva sobre la propiedad de otra persona, basado en un interés excesivo. Llega un punto en que las personas pueden verse sujetas a esta situación. Una explotación ya no solamente es de un pago de una cierta cantidad por hacer uso de un crédito, sino que es algo que va mucho más allá. Seguido se vio reflejado en la crisis económica. El anatocismo se desencadena a raíz de la devaluación de diciembre de 1994, en la culminación de una situación general de inestabilidad financiera en la que ha vivido el país desde la década de los años 70, en las que están presentes la inflación, las políticas por defenderla o combatirla y las devaluaciones recurrentes. Esta situación de inestabilidad fue desencadenada por el ejército de deficitario del gasto público, causa principal de la inflación y además el deseo de obtener un desarrollo rápido que hizo crecer por primera vez en forma desorbitada la deuda. A todo esto, esta crisis tuvo en el orden interno una secuela de inflación, desconfianza generalizada, salida de capitales, aumento creciente en las tasas de intereses, hasta llegar a niveles nunca previstos, y consecuentemente dificultad o incapacidad de pago en las deudas. Para los bancos, esto significó el aumento creciente de sus carteras vencidas, muy por encima de los límites tolerables, dado el volumen de sus operaciones y un monto de su capital, fuertemente afectando las pérdidas sufridas. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, tenemos la crisis que se suscitó en el 2008, donde los bancos cayeron, las instituciones públicas fueron rescatadas, los mercados de valores se hundieron y los países tuvieron que pedir respaldo económico financiero. La facilidad para tener un crédito hipotecario, en efecto, el primero fue que las familias comenzaron a especular ampliamente los precios de los inmuebles y sobre todo los costos de las hipotecas. La especulación llegó a tal grado para desarrollar una burbuja inmobiliaria que elevó considerablemente los precios. A partir de ahí fue donde la burbuja explotó y con ello los precios se desplomaron. Al percatar esto, las familias que estaban en deuda, la mejor manera que vieron fue devolver la casa al banco. Era más fácil para ellos eso que seguir pagando un préstamo.
sabemos que frente a estas crisis económicas, las familias deben elegir entre quedarse con su casa o de alguna manera solventar su alimentación. Al final de esto optaron por la última, puesto que es indispensable. En el caso de Estados Unidos, hubo una alta tasa de desempleos. Mexicanos residentes no enviaban su dinero y las remesas cayeron a un 11.88% en enero del año de 2008. En México, frente a esta crisis, hubo una interconexión en los mercados, hubo devaluaciones competitivas. Por último, pero no menos importante, recordemos el amparo promovido en el año 2010. Sí, el caso Banamex, donde se constituyó un anatocismo aplicado a la inversa, en perjuicio de un banco. La decisión que optó la Corte después de la crisis del error de diciembre en 1994, al avalar el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses comenzó a revertirse en los bancos. La Suprema Corte atiende controversias constitucionales e inconstitucionales, que está integrada, por cierto, por 11 ministros, los cuales tienen resueltos posturas diferentes, principalmente la moderada. En este caso, los ministros de la primera sala decidieron atraer el caso que ganó el cliente a Banamex por su trascendencia importante y por la importante. Realmente es muy importante que se pueda tener siempre un criterio jurídico en el contexto en el que vivimos, para estar así protegidos de las vicisitudes del mercado, pues tenemos en cuenta que esta gente que presta dinero, que puede ser hasta muy informales al momento de hacerlo, tenemos en cuenta de que quien presta el dinero es el banco, instituciones financieras, empresas que se dedican todo el tiempo en seguros de casa o préstamos de bolsa, etc. Pero no estamos haciendo referencia a esto, sino a la deficiencia de la gente y el abuso de las personas, pues se presta el dinero sin tener en cuenta la inexperiencia, la ignorancia, entre otras muchas cosas, pues la necesidad de la gente es primordial. En este caso es donde ponemos el énfasis. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestros temas. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros desde el primer momento de investigación y que se hayan divertido con este video, que realmente fue preparado de la manera más breve y según nosotros con las palabras más entendibles. Somos Brenda Velázquez y Sinaí Rodríguez, estudiantes del cuarto semestre en la carrera de abogado en el Centro Universitario de Los Valles, en un proyecto de estudio de caso a instituciones jurídicas 4. Muchas gracias.